Y vamos a aprovechar para hacer un repaso también, ¿sí? Vamos a ir haciendo el repaso en la medida también que vayamos presentando el tema y también en función de las preguntas que traigan ustedes. Este tema de hoy es importante porque es un esquema que va a recorrer el resto de la cruzada. El resto del programa de materia va a estar articulado por este recorrido que vamos a hacer hoy, que es básicamente delimitar en la obra de Freud tres momentos ordenados a partir de las hipótesis psicopatológicas, es decir, qué es lo que para Freud en cada uno de estos momentos motiva, causa lo patológico. Hasta ahora nosotros habíamos trabajado nociones introductorias, ¿sí? De psicoanálisis sobre todo, tanto de Freud como de Lacan. Recuerden que nosotros planteamos qué es la psicopatología, planteamos los tres modelos, el modelo descriptivo, el modelo interpretativo y el modelo estadístico, cada uno con sus diferencias. Explicitamos ahí las razones por las cuales elegimos el modelo interpretativo que corresponde al psicoanálisis. Hicimos cierta historia de la clínica que empezó con la psiquiatría para ver dónde este modelo interpretativo aparece, qué lugar tiene. Recuerden, y vamos haciendo el repaso, que según el texto de Paul Bergerie habíamos distinguido dos modelos de la clínica, los momentos históricos, que lo primero se llamó la clínica sincrónica, cuyos representantes fundamentales son, muy bien, preparados para el examen, y luego un modelo diacrónico. ¿Quién es, por ejemplo, un representante fundamental? Krepke. ¿Cuáles eran las características fundamentales de uno y otro modelo? Modelo sincrónico, ¿cómo se caracteriza? En el ahora. ¿Y qué concepción de la enfermedad tiene? Como unívoco, unitario, ¿no? Quiere decir que la enfermedad es un ciclo unitario, único, no unívoco, eso quiere decir otra cosa. ¿Y la clínica diacrónica? La evolución de una enfermedad o el desarrollo. ¿Y qué permite reconocer y distinguir? ¿Cómo? ¿Cuáles serían? El comienzo, desarrollo de evolución y terminación. ¿Y qué más permite distinguir? Sí. Bien, ahí empiezan estrictamente las clasificaciones más conocidas en la actualidad, ¿no? Por lo menos en el ámbito de la psiquiatría, ahí encontramos el origen. Recuerden que esa misma historia de la psiquiatría había sido también planteada por otro autor que citamos, la anterior, que plantea ahí otra lectura, ¿no? En términos de paradigmas, ¿no? El primer paradigma, alienación mental, el segundo paradigma y el tercero, las estructuras psicopatológicas. Bien, entonces, ¿cuándo entra en crisis ese tercer paradigma? Eso, la bisagra, corresponde a la lectura que hace Bergerie, ¿no? La bisagra entre la clínica sincrónica y la diacrónica. ¿Cuál es la bisagra? La PGP, parálisis general progresiva. Bien.
que permite ver qué cosa. Que genera en un momento. Que sí, lo que permite ver la gente que no es una enfermedad mental, que en realidad es una enfermedad neurológica, ¿no? Una análisis general progresiva muestra que a la misma enfermedad le pueden corresponder diferentes síntomas sucesivamente. ¿Sí? Entonces eso cambia la concepción de la enfermedad en general, ¿no? Y de la enfermedad mental también, porque hasta el momento era una única enfermedad, ¿sí? La locura como enfermedad única, como decíamos antes. La película no lo toma esto en términos de una bisagra histórica, sino la crisis de paradigmas, tomado el concepto de paradigma de Thomas Kuhn, ¿no? El epistemólogo de la ciencia, y plantea entonces que cada uno de esos paradigmas entra en crisis a partir de determinadas circunstancias, se encuentra un nuevo paradigma que da resolución, respuesta a los problemas durante un tiempo hasta que llegamos al tercero, que entra en crisis. ¿Por qué? Parecido, pero está bien, es decir, en relación con que esas estructuras psicopatológicas empiezan a multiplicarse. Entonces ahí empiezan a proliferar los tipos clínicos, tanto que empiezan las discusiones, por ejemplo, aparece una nueva descripción y la pregunta que se hacían los psiquiatras es, bueno, ¿esta es una nueva forma de la enfermedad conocida o es una enfermedad diferente? Se tiene el problema semiológico, que sería, ¿no? Esta enfermedad se parece a tal. ¿Es un desarrollo de esa enfermedad o es otra enfermedad? ¿No? Entonces, los sistemas clasificatorios empiezan a arborizarse, ¿sí? De manera tal que cada autor, cada escuela, piensen que acá estamos sobre todo en un momento de la historia de la clínica que hay dos grandes escuelas, la alemana y la francesa, ¿no? También aparece la italiana por ahí, pero menos relevante, en ese momento con los grandes autores, y entonces esas clasificaciones que divergen forman clínicas diferentes, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que las especies mórbidas empiecen a convertirse en algo imposible de ser ordenado en una clasificación rigurosa, sistemática y universal para todos, ¿sí? Uno podría decir, la descripción encuentra sus límites, ¿no? Uno empieza a describir, pero la descripción se hace cada vez más fina, y cuanto más fina, aparecen más diferencias, y entonces ponerle nombre a las enfermedades y articularlas en la lógica de todo un sistema clasificatorio se hace imposible de sostener. Y entonces también empieza a poner en cuestión la teoría de las localizaciones cerebrales. Recuerden que era en este momento muy importante porque es donde se tenía la esperanza de anclar las enfermedades mentales. En algún momento todos pudiéramos referir una enfermedad mental a algo que acontece en el cerebro. Pero fundamentalmente, ¿quién apareció en ese momento? Sigmund Freud, ¿sí? Y Freud incide en la psiquiatría de su época. En ese momento, Freud, de lengua alemana, tiene una importante relación con la escuela de Zúrich. El representante más conocido es Bleuler, ¿sí? Bleuler, ¿sí? Bleuler, que es un contemporáneo de Freud con quien tuvieron trabajos en conjunto, y fue, digamos, Bleuler uno de los psiquiatras que fue decisivo en la constitución de este tercer paradigma de las estructuras psicopatológicas. Landelier y Laurent dice entonces que en 1926 surge este tercer paradigma cuando en el Congreso de Psiquiatría que se da en Ginebra es aceptada unánimemente su
su exposición de Bloiler sobre la esquizofrenia, ¿sí? Que es un libro muy conocido del que nosotros vamos a estudiar algunos capítulos más adelante, cuando veamos ese tema. Y ahí, por primera vez, claramente en la historia de la psiquiatría se consolida la oposición neurosis-psicosis, que es una oposición que también vamos a trabajar largamente. Hoy vamos a empezar con eso. Esa oposición neurosis-psicosis, que se consolida en ese momento, ya la venía estableciendo Freud. Fíjense la fecha, 1926. Nosotros vamos a trabajar hoy con textos de Freud de 1890. ¿Sí? Entonces, ya había interlocución entre ellos. ¿Se dan cuenta de la incidencia que tiene Freud en la psiquiatría de su época? Entonces, ¿qué es lo que ahí la psiquiatría mundial acepta casi unánimemente? Que el origen de la psicosis, que el origen de la enfermedad mental no es neurológico ni lesional. ¿Recuerdan a Pinel, ¿no? Que ubicaba la lesión como fundamental, ¿no? Bien. ¿En qué estaba basada la concepción de estructura? Para no confundirnos cuando después leamos estructura en Lacan, ¿sí? Ahí que se use la palabra estructura no quiere decir que sea lo mismo. Para Lacan estructura es del lenguaje, el significante, etcétera, cosas de las que vamos a hablar mucho. Pero para la psiquiatría de esta época y estos autores, la estructura corresponde a la teoría de la forma, la teoría de la Gestalt, ¿sí? La estructura es una organización de elementos irreductibles a la suma de sus partes, ¿sí? Es decir, no es una simple colección de partes que hacen una estructura, sino que es una organización entre esos elementos que la componen. Es más que la suma de los elementos, ¿sí? Es la organización de esos elementos. Hay autores muy conocidos de esa rama de la psicología y de la ciencia que intentaron demostrar que el mínimo perceptible para un ser vivo no es nunca un estímulo aislado y absoluto. Y aparece, por ejemplo, la figura y el fondo, ¿sí? Por ejemplo, alguien ahora me hace una pregunta, yo lo miro, la miro, y entonces pasa a ser la figura y todo lo demás se convierte en el fondo. Pero inmediatamente alguien me llama por allá y ella que era la figura pasa al fondo y aquel deviene la figura, ¿sí? Esta percepción es muy importante porque para la anterioridad demuestra que la psiquiatría clásica empieza a pasar a segundo plano. La psiquiatría clásica conocida como la clínica sincrónica y la crónica, ¿sí? Pasa a segundo plano, por eso él plantea este tercer paradigma. ¿Y queda del lado de qué lado de la psiquiatría clásica para la anterioridad? Del lado de la medicina, ¿sí? De la psiquiatría médica como rama de la medicina, de la medicina empírica, ¿sí? Y entonces, fíjense que este tercer paradigma de las estructuras psicopatológicas pone el acento en el término que le damos en nuestra materia, la psicopatología, ¿sí? Y la psicopatología, entonces, en este momento de historia de la clínica y de la enfermedad mental, deviene la disciplina dominante. Bien. ¿Cuál es el aporte de Bloiler, que es lo que reconocemos como lo que da origen a este tercer paradigma? Nosotros vamos a trabajar ahora este cuadro clínico, que es la esquizofrenia, pero lo que aporta Bloiler es la idea de un mecanismo, que es, como el nombre de la enfermedad indica, la esquicia. La esquicia es la división, ¿sí? La división, va a decir, de la personalidad. Eso va a caracterizar al enfermo esquizofrénico por esquicia, división de los diferentes componentes de su personalidad.
Entonces, lo que podemos ver es cómo el psicoanálisis en este momento juega un papel determinante en ese pasaje del segundo al tercer paradigma. ¿Por qué cosa? Justamente por esto, por las hipótesis psicopatológicas que Freud introduce a partir de delimitar los diferentes tipos de mecanismos que componen cada uno, que delimitan, que definen cada uno de los tipos clínicos. Entonces, fíjense que nosotros podríamos ubicar la psicopatología entonces como una intersección, ¿no?, entre ese tercer momento de la historia de la psiquiatría, el tercer paradigma de las hipótesis psicopatológicas, y el psicoanálisis de Freud. Con sus problemas, porque Freud y Bloiler no terminaron, ¿no? Sobre todo porque Bloiler no quería suscribir la hipótesis de Freud de que la sexualidad y la libido, ¿no?, era un componente fundamental de todos los tipos clínicos, incluso más, la causalidad, ¿no?, de la enfermedad mental vinculada a la sexualidad. Y entonces el concepto de autoerotismo freudiano es dividido por Bloiler, ¿no? Le saca un pedazo, le saca el ero, ¿sí? Autoerotismo, vuela el ero y le queda el autismo, que es una figura que conocemos y que es una de las características fundamentales de la esquizofrenia. Ya lo vamos a ver. ¿Cuál es el problema ahí? Que al borrar las huellas del autoerotismo, es decir, la sexualidad, el síntoma fundamental de la esquizofrenia es el autismo, y ahí aparece el problema de Bloiler, ¿no?, para fundamentar, digamos, algunas cuestiones clínicas que Freud venía desarrollando largamente, y por eso también el libro de Bloiler sobre las esquizofrenias tiene sus límites y sus dificultades. ¿Por qué Freud es fundamental en la constitución del campo de la psicopatología? Bueno, porque Freud es el primero en introducir con claridad las hipótesis sobre las formaciones de síntomas. ¿Ven que hay una diferencia entre una enfermedad que tiene síntomas de suponer un mecanismo formador constitutivo de síntomas? No es lo mismo, ¿no? La enfermedad como un gran cuadro, un gran tipo clínico, que poner el acento en el síntoma y sus mecanismos, porque entonces eso te permite que, por ejemplo, en la descripción podamos localizar el mismo síntoma, pero fenoménicamente, ¿no?, lo que vemos, lo que describimos, pero su mecanismo es diferente, ¿se entiende? Entonces, que alguien tenga una alucinación, por ejemplo, no necesariamente quiere decir que sea un psicótico, ¿sí? Puede ser un neurótico, o puede ser alguien intoxicado, ¿sí? O puede ser alguien con un problema vinculado a un tumor cerebral, puede ser. Es decir, se ve que ahí aparece el enorme campo problemático del diagnóstico diferencial. Cuando yo veo un síntoma, ¿a qué responde? ¿Sí? Es fundamental para nosotros, porque eso nos va a permitir darnos cuenta si a ese paciente que nos viene a consultar porque alucina, lo podemos atender o lo tenemos que mandar al médico. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hace Freud? Introduce hipótesis psicopatológicas que dan cuenta de los mecanismos de formación de síntomas. Primera hipótesis psicopatológica. Se va a basar, yo voy a ir rápido con esto, ¿sí? Voy a dar un primer pantallazo de este tema, de las tres hipótesis psicopatológicas, que las vamos a ir retomando a medida que trabajemos. Psicosis, los diferentes tipos de psicosis, luego histeria, luego neurosis obsesiva y fobia. Es decir, que vamos a pasar por acá varias veces, en el sentido de ubicar cuál es
en los diferentes textos de Freud que vamos a ir trabajando, cuál es la hipótesis psicopatológica que está en juego cada vez. Vamos a hacer una especie de tripartición de la obra de Freud cuando trabajemos cada tipo clínico. Vamos a trabajar histeria desde primera hipótesis, segunda hipótesis, tercera hipótesis, y así con cada uno. Bien, en esta primera hipótesis psicopatológica, Freud tiene en cuenta lo que llama el mecanismo de la defensa. ¿Sí? ¿Qué es la defensa? Freud supone lo siguiente a partir de los casos clínicos que él está trabajando en este momento, que son fundamentalmente pacientes histéricas. ¿Sí? Él dice, vamos a suponer que en su vida las representaciones, el aparato psíquico para Freud opera con representaciones, sucede un caso de inconciliabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Inconciliabilidad, ¿sí? De inconciliable, una representación inconciliable. Una representación inconciliable es una representación que no se entrama adecuadamente con las otras representaciones que componen el yo. ¿Sí? ¿Qué es lo que caracteriza a una representación inconciliable? Dice Freud, dos cosas. Uno, un excesivo monto de afecto. Es una representación que despierta monto de afecto exagerado, no importa cuál sea el efecto. Piensen, por ejemplo, alguien tuvo una experiencia traumática desagradable, cada vez que se acuerda de esa experiencia se angustia y llora. ¿Sí? El monto de afecto asociado a esa representación es exagerado y además, en general, dice Freud, proviene de la vida sexual. ¿Qué hace el yo cuando se le presenta una representación inconciliable? Se puede defender. Ese es el mecanismo de la defensa. ¿Y en qué consiste la defensa? Hay una hipótesis de base que Freud sostiene, que es que una vez que representación y afecto están ahí, no se los puede quitar. ¿Sí? Es decir, no podemos hacer de cuenta que eso no se inscribió como una representación en el yo. No hay manera de borrar una huella psíquica y su afecto. Entonces, lo único que puede hacer la defensa es separar la representación del afecto. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende en qué consiste? Bien. Este es el primer momento, digamos. Representación inconciliable para el yo debe defenderse, no puede borrarlas de allí, ya están, y entonces consiste en la defensa, en separar a la representación de ese afecto. Y entonces a partir de aquí se construye la primera, digamos, caracterización freudiana de los tipos clínicos, a partir del mecanismo de la defensa. ¿En qué radica la diferencia en los tipos clínicos? En a dónde se destina el afecto. ¿Sí? Ese afecto que separa de la representación lo puedo destinar al cuerpo. Dice Freud, a una inervación motriz o sensorial. Y eso queda como resultado un síntoma histérico. ¿Sí? Un síntoma histérico, por definición, acá para Freud, involucra al cuerpo. Una anestesia, una parálisis, una ceguera, en las que en ningún caso se comprueba una incidencia biológica u orgánica. ¿Sí? Entonces, esa representación inconciliable es despojada de su afecto y es ese afecto volcado al cuerpo. Esa parte del cuerpo deviene ahora afectivamente significativa. ¿Sí? Por eso dice Freud, por ejemplo, hay ejemplos de una mujer que sentía, que tenía una pierna paralizada y que no la sentía, pero le daba un pinchazo y reaccionaba como si le hubieran clavado un cuchillo. ¿Sí? Es decir, deviene alterada por ese monto de afecto. Cuando se despoja esa
En primera instancia, esa representación, ¿dónde se queda? Buena pregunta, porque estamos en 1893-94, es decir, el concepto de inconsciente todavía no está, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Freud? Esa representación despojada de su afecto va a parar a un grupo psíquico separado. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos mucho lo que quiere decir. Ese grupo psíquico separado, en principio, ¿qué características tiene? Es un grupo de representaciones que no entra en asociación con las demás representaciones que componen el yo, ¿sí? Y entonces esa representación, dice Freud, es olvidada. Entonces, ahora la mujer arrastra la pierna, porque ya no puede caminar, porque la tiene anestesiada y paralizada, pero ya no lo asocia con aquella situación traumática, que fue, por ejemplo, caso de Isabel de R., la muerte del padre, ¿sí? Sobre la pierna del cual ella lloraba en el momento de su fallecimiento, ¿sí? Se ve que ese es el antecedente de lo que luego va a ser para Freud el concepto inconsciente, pero todavía no tiene ese nombre, ¿no? Lo llaman grupo psíquico separado. Y separado es importante, separado es que no hay asociación. Todas las representaciones que componen el yo están asociadas. Es decir, ¿cómo se asocian? Y Freud supone una energía, ¿sí? Una cantidad, un montón de afecto que circula entre ellas. Y eso hace que tengamos una noción, por ejemplo, de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Una sensibilidad semejante, una representación de cada parte de nuestro cuerpo, que no coincide necesariamente con la estructura biológica, ¿no? Porque si yo les digo, por ejemplo, ¿cuál es el brazo? ¿Dónde empieza un brazo? Ahí. Él dice más abajo. Vos viste desde el hombro, él dice más abajo. ¿No? ¿Y dónde termina el brazo? Él dice en el dedo y en la muñeca. Ven que no sabe, cada uno tiene una representación que es una representación de sentido. Es el sentido que nosotros tenemos. Si nos agarra un médico acá, nos corrige. El brazo va de tal lado a tal lado. Esto otro es antebrazo. Aquí comienza tal cosa. No. ¿Qué es lo que Freud descubre? Que fue su primer gran descubrimiento, es un texto que vamos a trabajar. Que las parálisis histéricas no respetan la biología. ¿Sí? Uno podía hablar, por ejemplo, con una mujer que decía que tenía paralizado el brazo, movía perfectamente la mano, pero no podía articular el resto del movimiento. Y cualquier neurólogo, neurólogo, sabe que eso no es posible. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque regla la neurología general es si está afectado lo central, está afectado lo más periférico. Si yo no puedo mover el hombro y el brazo, no puedo mover la mano. ¿Sí? Entonces me dice, no tiene afectado el brazo, tiene afectado la concepción del brazo, la representación del brazo. ¿Sí? Entonces, cuando una representación del cuerpo se carga excesivamente de afecto, sucede esto, sucede lo que se llama síntoma conversivo. ¿Sí? Freud lo llama conversión, es decir, un monto de afecto que pertenece a una representación psíquica es convertida al cuerpo. ¿Sí? Otra posibilidad es que ese monto de afecto sea derivado a otra representación. Y ahí, ¿qué tenemos? Tenemos lo que Freud llama como mecanismo falso enlace. El falso enlace es dotar de afecto excesivo a una representación que en sí misma es nimia, es poco importante, afecto que le corresponde a la representación inconciliable, sí, una representación relevante porque tiene que ver, por ejemplo, con algún trauma sexual vivido. ¿A qué da lugar el falso enlace? A lo que se llaman los síntomas, las representaciones obsesivas.
Fíjense que ahí no hay conversión, es decir, no hay transposición del afecto al cuerpo. Ahí hay un afecto que permanece en el ámbito psíquico, dice Freud. ¿Sí? Ahí el afecto permanece en el ámbito psíquico, permanece en el ámbito de las representaciones. Es por falso enlace. La representación cede, se le quita su afecto y se le adosa a otra representación. Pero el cuerpo no se ve involucrado. ¿Sí? Entonces, representación obsesiva no tiene ningún síntoma corporal, pero tiene síntomas mentales. Entonces, piensa todo el tiempo en lo mismo. Piensa obsesivamente que tiene que cerrar la canilla del agua porque no vaya a ser que esa gotita que sale cuando él vuelva tenga el departamento inundado. ¿Sí? Una idea que se le presenta una y otra vez y que no logra sacarse de la cabeza. Ya vamos a ver todo lo que eso despierta después cuando sigamos trabajando en el negocio del sistema. Esa representación, ese afecto de la representación inconciliable puede ser también proyectado al exterior. Vía mecanismo de proyección, que fíjense los mecanismos, ¿no? Conversión, falso enlace y ahora tenemos proyección. Y ahí eso va a dar lugar a la paranoia. Lo vamos a ver dentro de poco, así que no me detengo en eso. Y finalmente, dice Freud, puede suceder que alguien trate como no acontecida la representación y el afecto y las desestime en su conjunto. Que las desestime no quiere decir que las borre. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando se las desestima en su conjunto? Bueno, el pedazo de realidad que está anudada a esa representación, ese afecto, desaparece junto con ellos. Y entonces se produce lo que llama confusión alucinatoria crónica. Entonces, por ejemplo, la mujer que fue abandonada en el altar por su novio, ¿sí? Desestima esa representación y se pasa el resto de la vida vestida de novia esperando en la puerta de la casa que él la vaya a buscar, ya está por llegar. ¿Sí? Es decir, una confusión alucinatoria que rompe en este momento el vínculo con la realidad en lo relativo a esa representación y a ese afecto. ¿Sí? Desestima, dice Freud, los desestima en su conjunto. Es un término que va a dar para mucho, más adelante vamos a ver. Por ahora lo llama así. ¿Desestiman la representación y el afecto? Ambos en conjunto. ¿Sí? Desestima, ¿qué quiere decir? Los trata como si no hubieran acontecido. ¿Qué es lo importante del mecanismo de defensa? Que Freud dice, de entrada, lo que podemos verificar en todos los casos es siempre lo mismo, un no querer saber nada de eso. ¿Sí? Alguien se dice, de esto no quiero saber nada. Este no querer saber nada se traduce entonces en esta separación de la representación y su afecto y los múltiples destinos posibles. Este es un grupo de enfermedades. Fíjense, tenemos histeria, representaciones obsesivas y fobia, paranoia y psicosis alucinatoria, que conforman lo que Freud llama aquí neuropsicosis de defensa. Estos son nombres que se tienen que aprender, ¿sí? Se los van a tener que aprender, son las clasificaciones que usaron Freud, que retomó Lacan y que todo psicoanalista tiene presente como estuvieran estudiando medicina y aprendieron los nombres de las enfermedades. Hay que aprendérselos. Son de memoria, un poco son de memoria, otro poco no tanto, hay que pensarlos un poco, pero efectivamente, entonces Freud lo llama neuropsicosis de defensa. ¿Por qué es importante ese nombre? Es importante porque Freud a este grupo de enfermedades ordenados por este mecanismo lo distingue de otro grupo de enfermedades que denomina neurosis, a secas. Neurosis no es lo que conocemos después como neurosis. ¿Okay? Estamos viendo Freud 1890.
¿A qué llama neurosis Freud en 1890? A fundamentalmente dos tipos clínicos: la neurosis de angustia y la neurastenia. La neurosis de angustia es lo que la descripción de la psiquiatría del DSM en la actualidad ha denominado ataque de pánico. Pero van a ver, si leen el DSM-4 o el 5 o el 3 y lo comparan con el texto de Freud, van a ver la enorme diferencia que tiene el texto de Freud en su riqueza descriptiva y en la explicación de las motivaciones que causan esa enfermedad. También vamos a trabajar ese texto, así que llegado el momento lo vamos a ver. Ahora solamente lo traemos para situar qué cosa. Que Freud explica que neurastenia y neurosis de angustia, es decir, lo que llaman en este momento neurosis a secas, no tienen mecanismo psíquico. ¿Sí? Entonces ven esta primera oposición que arma Freud. Los tipos clínicos que tienen mecanismo psíquico, la defensa, neuropsicosis de defensa, versus las neurosis que no tienen mecanismo psíquico, que suponen una tramitación y una descarga de la vía de la satisfacción sexual no satisfecha plenamente por las vías esperables, que se descarga de esa forma en los síntomas que componen la neurosis de angustia y la neurastenia. Lo que es importante ver entonces es que no es que no tienen mecanismo, la neurosis tiene un mecanismo, pero es mecanismo psíquico. ¿Qué es para Freud acá mecanismo psíquico? Es lo que está vinculado a las representaciones y el afecto. Y en la neurosis, ya sea de angustia o en la neurastenia, no hay mecanismo psíquico, es decir, es una tramitación de una cantidad, de un monto que no pasa por la vía de las representaciones. ¿Sí? ¿Por qué Freud hace esta descripción? Bueno, porque lo que Freud está intentando delimitar no es armar una clasificación al modo de la psiquiatría. ¿Sí? No está observando y describiendo. Freud está intentando distinguir lo que tiene mecanismo psíquico de lo que no tiene. ¿Para qué? Para ver con qué podemos trabajar y con qué no. Es fácil, si tiene mecanismo psíquico, entonces podremos trabajar. ¿Cuál sería el trabajo? Bueno, si por ejemplo en un síntoma histérico se separó la representación de su afecto, la representación es olvidada y el afecto fue enviado al cuerpo, Freud dice, razonablemente, podemos hacer el caminito inverso. ¿Sí? Desde esa representación corporal y el afecto, llevar al paciente a través de las asociaciones para remitir a la representación originaria que fue de la cual partió el afecto que desencadenó todo el síntoma. ¿Sí? Y entonces, si volvemos ahí y reconducimos el afecto a esa representación, en el trabajo asociativo, además, mientras tanto, el afecto se habrá debilitado y le devolveremos al paciente el uso de su pierna. ¿Ok? ¿Se entiende? Es decir, el interés de Freud no es pura psicopatología, es clínico, es delimitar qué es analizable y qué no. Las neuropsicosis de defensa son analizables. ¿Por qué? Fíjense el subtítulo del texto. Ensayo de una teoría psicológica de la histeria neurótica. Teoría psicológica, sí, teoría psicológica, entonces no es médica, no es psiquiátrica, ¿sí? Es una teoría de los mecanismos psicológicos que llevaron a la formación del síntoma. ¿Ok? Primera hipótesis psicopatológica. Segunda hipótesis psicopatológica. El gran descubrimiento, el gran planteo de Freud en 1914, que es con el texto Introducción del narcisismo, la teoría de la libido. Yo no voy a trabajar ahora, lo van a trabajar en su momento, que es distinguir el concepto de narcisismo, primario, secundario, libido yoica, libido objeto, todo eso va a ser objeto de trabajo sobre ese escrito en los prácticos. Ahora vamos a ver cómo la teoría de la libido rearticula estas nosologías freudianas de
su primera época y cómo distingue lo analizable de lo no analizable a partir de otro criterio. Freud dice que lo que podemos ver es que hay, perdón, ¿qué concepto ya apareció a esta altura? Que es un concepto importante que Freud no tenía al comienzo, el de transferencia. ¿Sí? El de transferencia, que es el vínculo libidinal entre analista y analizable. Entonces, lo que Freud comprueba en su clínica es que hay, no es una idea teórica, no es que él piensa esto en abstracto, no. Atendiendo pacientes, se da cuenta que el mecanismo que él viene, el dispositivo que él viene armando, en algunos pacientes no funciona. Y no solo no funciona, sino que en algunos casos es contraproducente. Es decir, les hace peor. Es el momento en el que Freud dice el dispositivo psicoanalítico está armado solamente para la neurosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él encuentra que los casos que luego va a llamar psicosis, por ejemplo, paranoia, parafrenias, demencia precoz, esquizofrenia según la nomenclatura de Bloiler, no solamente no responden, sino que encima empeoran. ¿No? Hay algunos casos publicados de Freud de haber tratado, por ejemplo, una paciente esquizofrénica, interpretado sus alucinaciones como si interpretara un sueño, y la paciente termina totalmente loca, encerrada en un manicomio, ¿no? Ubiquémonos en qué fecha estamos. Alrededor de 1900. Freud está aprendiendo la experiencia clínica, ¿sí? Todo esto era nuevo en ese momento. Entonces Freud está tratando de construir un método para tratar la enfermedad mental que no es producto de la biología, a quien le deja el terreno a los psiquiatras, ¿sí? Entonces Freud se encuentra con que los casos son refractarios. Y entonces, ¿a partir de qué hace esta distinción? A partir de la teoría de la libido. Y entonces dice, hay psiconeurosis de transferencia, la psiconeurosis de transferencia, que son las que ahora conocemos mejor como histeria, neurosis obsesiva y fobias. Son tratables por el método analítico, ¿por qué? Porque hacen transferencia. Versus lo que llaman psiconeurosis narcisista, que no responden al tratamiento analítico, donde incluye la paranoia, la parafrenia, la psicosis alucinatoria. Y deja en un lugar aparte lo que llama melancolía. La melancolía es un problema que vamos a dar más adelante. ¿Dónde incluir la melancolía? Si es una psicosis, si no es una psicosis. Eso es toda una discusión dentro del mismo texto de Freud, podríamos decir, ¿sí? Pero se entiende el concepto acá es, fíjense, ¿por qué la libido? ¿Por qué la llaman psicosis narcisista? Narcisistas es la libido voluntaria del yo. Si la libido no se liga a los objetos, si la libido no se cede a los objetos, no hay transferencia, ¿sí? La transferencia fundamentalmente del análisis para Freud es eso, es tomar como objeto de la libido la persona del analista. Y lo tematiza de este modo, a partir de esa transferencia libidinal es que el analista puede interferir en el sufrimiento del enfermo. Entonces nuevamente, acá, ahora con recurso a la teoría del libido, la oposición neurosis de transferencia, psiconeurosis de transferencia, psiconeurosis narcisista, permite distinguir lo analizable de lo no analizable. Mientras sigue permanente igual la categoría de neurosis, que ahora la pasa a llamar neurosis actuales, ¿sí? Las neurosis que antes eran neurosis a secas, neurosis de angustia y neurastenia, ahora las llaman neurosis actuales. ¿Por qué actuales? Bueno, porque no hay la posibilidad de ubicar esos dos tiempos que vamos a ubicar en los síntomas de las neurosis de transferencia. Segunda hipótesis psicopatológica,
psicológica, entonces, conceptos fundamentales: narcisismo, libido, fijación, ¿sí? Porque justamente la fijación es un concepto fundamental para ubicar la razón por la cual la libido no se cede a los objetos, no se cede entonces al analista y no hay transferencia. Esto lo lleva a Freud a decir, ya lo vamos a ver, por ejemplo, que el método psicoanalítico está contraindicado en casos como el de Schreber, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que el desarrollo posterior del psicoanálisis no sigue esta premisa de Freud. Nosotros vamos a ubicar fundamentalmente el caso de Lacan, ¿no? Que es quien trabajó teóricamente y clínicamente, pero además Lacan era psiquiatra, el que adaptó el método psicoanalítico y el dispositivo a el trabajo con pacientes psicológicos. No fue el primero ni el único, es decir, hubo otros autores de la escuela inglesa, de la escuela norteamericana, de alguna escuela alemana de psicoanálisis que trabajaron antes que Lacan en el tratamiento de la psicosis, por ejemplo, en el tratamiento de la debilidad mental, los que iniciaron el tratamiento con niños psicóticos, el problema del autismo en la infancia, etc. Hay antecedentes, muchos, ¿no? Bien, tercera y última hipótesis psicopatológica. Es la que corresponde a los textos como el yo y el ello, fundamentalmente, y más allá del principio del placer. Hay otros textos que vamos a trabajar que son importantes, pero están enmarcados entre la teoría de estos otros dos, que son neurosis y psicosis y la pérdida de la realidad en neurosis y psicosis. Y esta última hipótesis psicopatológica es la que habitualmente conocemos, es la vigente, ¿no? Tenemos la categoría de neurosis actuales que permanece tal cual, eso no ha sufrido ninguna modificación a lo largo de la obra de Freud, salvo que después aparece ahora al final la categoría de hipocondría, ¿no? Que le incluye como una neurosis actual. Pero eso permanece, la conceptualización es francamente la misma. Donde sí se producen cambios es en la otra nomenclatura, a lo que en la segunda hipótesis Freud llamaba psiconeurosis de transferencia, ahora simplifica, la llama directamente neurosis de transferencia, es el nombre que todos conocemos definitivamente, donde ubica la histeria, neurosis obsesiva y fobia. Y a lo que llamaba psiconeurosis narcisista, la denomina psicosis. Y ahí tenemos la conformación definitiva, ¿no? Como conocemos los términos de Freud, la oposición neurosis-psicosis. ¿Cuál es la hipótesis psicopatológica aquí? El conflicto entre instancias psíquicas. ¿Cuáles son las instancias psíquicas? Yo, ello y superyo. Y una cuarta que opera como instancia psíquica para Freud, que es la realidad. Entonces, ¿cuál es la relación entre el yo, el ello funcional definido en ese momento y la realidad? La diferente tipo de vinculación que haya entre esas tres instancias es lo que va a definir fundamentalmente la diferencia entre neurosis y psicosis. Si hay un conflicto entre el yo y el ello, si hay un conflicto entre el yo y la realidad, si hay un conflicto entre el yo y el superyo, vamos a tener diferentes tipos clínicos: neurosis, psicosis, melancolía. Y 1920, más allá del principio del placer, Freud agrega una categoría que propone en ese momento. Fíjense, en 1920 estamos en la salida de la Primera Guerra Mundial, entonces aparece toda una clínica vinculada a los veteranos de guerra, que es lo que Freud llama neurosis traumáticas. ¿Y está dentro del campo de referencia? No,
la sitúa afuera porque corresponde no a conflicto psíquico, sino, por ejemplo, para tomar los casos, ¿no?, que sitúa Freud, a alguien le estalló una bomba al lado, ¿no? ¿Qué queda de esa situación? Por eso la llama traumática, porque ahí no hay conflicto psíquico, está vinculado a algo efectivamente acontecido. Él lo plantea en términos, recuerden, si lo vieron en el psicoanálisis, del texto, la hipótesis de la homeostasis del aparato psíquico, y entonces qué sucede cuando una irrupción de energía tan grande como podría ser, por ejemplo, el estallido de una bomba al lado nuestro, la irrupción de esa energía rompe la barrera entre estímulos del aparato y cuáles son los efectos que se obtienen en el aparato psíquico, ¿no? Acá obviamente entra en juego pulsión de vida y pulsión de muerte, que es el dualismo pulsional que aparece en este momento de la obra de Freud, y que le da, digamos, la conformación definitiva a su teoría. Entonces, como les decía, a lo largo de lo que resta del año, vamos a recurrir a estas tres hipótesis todo el tiempo para ver cada uno de los tipos clínicos que vamos a trabajar. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Las neurosis actuales entran en los tratables? No, porque no tienen mecanismos psíquicos. De hecho, Freud después va a postular incluso una relación entre las neurosis actuales y las neurosis de transferencia, en el sentido de que las neurosis actuales son el núcleo de la neurosis de transferencia. Es decir, que toda neurosis de transferencia tiene un núcleo de neurosis actual. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, después cuando veamos los textos se va a entender mejor. Si la neurosis actual tiene que ver con una tramitación deficiente de la satisfacción sexual, entonces hay un problema vinculado en el núcleo de todo síntoma vinculado a la sexualidad, que ya no responde a la teoría del trauma, que me tocaron o no me tocaron, tuve una seducción o no, tuve una experiencia precoz o no, sino a que hay algo en sí mismo de la sexualidad que es traumático, ¿sí? Más allá de las experiencias que pueden haber sido vividas contingentes o no, la sexualidad como tal es traumática. La representación inconciliable se puede dar por la imaginación exacerbada de alguien, ¿no? ¿No? Que la representación inconciliable de alguien se puede dar por una imaginación exacerbada, no necesariamente traumática. O sea, lo representa él y se instaura el trauma. Sí, ¿no? En principio, para Freud tiene que ver con una situación vivida en la realidad. Es lo que le llama trauma sexual infantil, activo o pasivo. Vivido pasivamente o con participación activa. Pero después él mismo se da cuenta que no podía ser en todos los casos que él analizaba, en todos los casos hubiera sucedido un trauma sexual, sino que muchas veces eso es representado, reemplazado por la fantasía, que es un poco lo que vos decís, ¿no? Es decir, una representación fantaseada de una situación que tiene como efecto esa inconciliabilidad, voy a agarrar. Inconciliabilidad en la vida de representaciones. Una pregunta, tenemos por acá. ¿Qué es el nombre de Freud y Superador? Estamos haciendo el repaso. ¿Cómo? ¿En qué? Bueno, ahora vamos. ¿Vos ibas a hacer una pregunta de este tema? Dale. Psiconeurosis narcisista es paranoia, demencia precoz o esquizofrenia, según la nomenclatura, diferentes autores, parafrenia y psicosis alucinatoria. Fíjense, la pregunta de Camille era algo que no había señalado. Fíjense el pasaje de la primera a la segunda. ¿Sí? ¿Qué teníamos en las neuropsicosis de defensa? Histeria, obsesión, psicosis alucinatoria y paranoia, todos juntos, ¿no?
es que ahí lo que conocemos luego como neurosis y psicosis está todo junto. ¿Sí? ¿Se ve? Todo forma parte del mismo mecanismo. Entonces, se dan cuenta que ahí la teoría de la defensa es demasiado integrativa, ¿no? No permite distinguir en este momento entre neurosis y psicosis. No es que Freud no distinga entre neurosis y psicosis, no es idiota, se da claramente cuenta de la diferencia entre una histeria y una paranoia. No hace falta estudiar ni psiquiatría para darse cuenta de la diferencia, si alguien está delirando o tiene un síntoma corporal que no sabe de dónde le vino, ¿no? Sí, claramente hay una diferencia semiológica, clínica, no es que no los distinga, sino que la teoría de la defensa acá está abocada a qué? A, como les decía, distinguir lo que es tratable de lo que no es tratable. Y entonces acá lo no tratable por el método psicoanalítico es la neurosis actual, ¿sí? Lo que se llama neurosis de angustia o neurosis. Mientras que todo esto Freud concibe es tratable por el método psicoanalítico. Pero como les decía, la experiencia le da dando cuenta de que hay algo que no funciona. Y entonces aparece la segunda distinción, donde ya tenemos psiconeurosis de transferencia y narcisistas separadas. Fíjense que lo que iba junto en la primera hipótesis, en la segunda se separa. Y la neurosis queda de un lado y la psicosis queda del otro, como se ve claramente ya en la tercera hipótesis, que están ya bien, digamos, separadas desde el segundo momento. ¿Sí? ¿La melancolía se mantiene en la tercera? La melancolía se mantiene. Ahí Freud la llama neurosis narcisista. Y ubica que específicamente el conflicto es entre el yo y el superyo. No con el ello ni con la realidad. Todos los casos los vamos a ver, todos los tipos clínicos que vamos a trabajar, vamos a pasar por estas tres hipótesis. Por eso, si esta clase es una presentación en abstracto de los tres mecanismos, ¿sí? De las tres hipótesis, y luego vamos a ir viendo cómo esto funciona en cada tipo clínico y complejizándolo, ¿no? Porque hay mucho para decir dentro de cada uno de ellos en cada momento de la obra de Freud. Antes de ir al repaso, ¿alguna pregunta sobre esto? No estaría muy de acuerdo con eso. Te digo, ¿por qué? Primero, porque Freud nunca de que la psicología y psicoanálisis sea una ciencia. De hecho, los modelos de ciencia sobre los que se basa Freud son de lo que nosotros llamaríamos ciencia, no tenemos duda de llamar ciencia. Tiene que ver qué es ciencia, ¿no? O sea, tenemos el nombre y decimos de qué es una ciencia. Pero, ¿cuáles son los modelos freudianos? La biología, fíjense más allá del ciclo de pasar. ¿Cuál es el modelo? Que no se entiende dónde sale ese día, como alguien lo cuenta, pero así. ¿Cuál es el ejemplo de Freud para distinguir función de vida y función de muerte? Los modelos que da es la célula viva. Toda la vida tiende al inorgánico, a volver al inorgánico, ¿no? Una vida biológica que nace, empieza el largo camino o corto camino hacia la muerte. ¿Sí? Es decir, los modelos freudianos, a lo largo de casi toda su obra, yo diría, más al final que al comienzo. Fíjense, al comienzo es representaciones, monto de afecto, parece menos científico, ¿no? Yo diría, desde esa perspectiva parece menos científico, y el último Freud parece más afirmado en la física clásica, ¿no? En la lógica clásica, ¿sí? Y en la biología. Además de, en otras, aparte de lo que para Freud era muy importante, la historia de las religiones, la historia de las culturas, ¿no? Piensen
los mitos que inventa Freud, es decir, Freud tenía una marcada influencia también de esa área de disciplinas que no llamaríamos científicas quizás, ¿no? El problema es qué es ciencia. Y es un problema epistemológico que nosotros no podemos trabajar acá. Ustedes tienen una materia de epistemología, no supongo que habrán visto, o no sé, los diferentes modelos de ciencia, ¿no? Y cómo los epistemólogos actuales nunca se han puesto de acuerdo todavía en qué es una ciencia, qué es un conocimiento científico, a qué cosa llamar ciencia, ¿no? De hecho, el mayor de los prejuicios es que la ciencia es la empiria, ¿sí? Todo conocimiento validado empíricamente. Es decir, un conocimiento producto de un experimento donde lo puedo repetir y replicar y llegar al mismo resultado. Eso sería un conocimiento científico. Digo sería porque eso es un modelo de ciencia que es el positivismo, ¿sí? Que está vinculado sobre todo al empirismo inglés, que es de donde proviene, y americano obviamente, ¿no? Que obviamente por el poder, fuerza del dinero y de los lobbies que pueden hacer, han impuesto un modelo de ciencia, pero que los epistemólogos de la ciencia no comparten, porque pueden estudiar autores como Lakatos, Chalmers, Kuhn, Fabre-Beyeran y no sé cuántos más, que consideran todos, excepto Mario Bunge, digamos, prácticamente que es el único que ha sostenido esa versión, todos consideran que una ciencia no proviene de la experiencia, ¿sí? Que puede producirse algún día la validación empírica, pero no necesariamente eso será considerado ciencia. Una ciencia es un conocimiento bien formado, racional, formalizado matemáticamente, lógicamente, y por eso transmisible. Por ejemplo, hace 4 o 5 años se fotografió por primera vez un agujero negro. ¿Saben quién fue el inventor del agujero negro? ¿Lo conocen? Un físico que ganó un premio Nobel. Sí, el de la silla de ruedas. El que murió hace poco. ¿El que murió? No me sale el de la silla de ruedas. Hopkins. Bueno, no Anthony, que es el actor, y no es Hopkins, es Hopkins. Bueno, lamentablemente él se murió antes de ver que se pudo fotografiar lo que él formalizó respecto de la estructura de los agujeros negros en el universo. Imagínense a alguien sentado en su casa, estudiando, escribiendo, analizando con los recursos que tenía en 1970 para dar cuenta de la estructura del universo. ¿Cómo lo hizo? Viajó, se tomó un cohete y fue, ¿no? No llegamos más lejos de la luna nosotros, ¿no? Pero hasta lo pudimos ir. Lo racionalizó a partir del conocimiento, ¿sí? Entonces, eso que él produjo ahí, que le valió un premio Nobel, se pudo ver, no validar empíricamente, se vio empíricamente 30 años después, 40, ¿sí? Después del muerto. Incluso ya hay imágenes de cómo, por ejemplo, un agujero negro se trae una estrella, cosa que él también había propuesto, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que la demostración empírica de un conocimiento es algo que puede darse o no, según el caso, y es lo menos importante. ¿Qué diría Thomas Kuhn, como vimos a ver con la historia de la psiquiatría? ¿Sí? Que un nuevo paradigma, una nueva teoría, responde mejor a los problemas del paradigma anterior. ¿Sí? Y eso dura un tiempo. ¿Hasta qué tiempo? ¿Que lo validemos empíricamente? No. Hasta que una nueva hipótesis da una mejor respuesta. ¿Qué es una mejor respuesta? Mejor formalizada, mejor demostrada, lógica y racionalmente, y por eso mejor transmisible. ¿Sí? Y ahí tenemos un mejor conocimiento científico.
Y en este momento Mario Bunge se retuerce en la tumba. ¿Sí? Entonces yo no estaría de acuerdo con esa idea de que a Freud no le importó, aunque es muy claro que Freud tenía una fuerte pregnancia por la validación de la demostración empírica. Creía fuertemente en eso, aunque hay que decir, Freud, por ejemplo, se anticipó a conceptos de la lógica moderna, ¿no? Por ejemplo, un principio de la lógica clásica es que A es igual a cualquier sistema lógico parte de lo que se llama el principio de identidad. Un elemento tiene que ser igual a sí mismo. Si un elemento no es igual a sí mismo, cabe. Bueno, sí, ¿no? El sistema se me cae. ¿Sí? Necesito que sea idéntico a sí mismo para garantizarme todo el proceso. En lógica moderna, no. El principio de incertidumbre de Heisenberg, el teorema de Gödel, todos esos conceptos del avance de la lógica que hace la lógica simbólica que Freud no tenía. No obstante, Freud, por ejemplo, pudo decir que no hay contradicción en el inconsciente. O sea que por el inconsciente puede existir A y no A, cosa que la lógica clásica no admite. Por eso Lacan dice, Freud se anticipó, no solamente a la lingüística, se anticipó a la lógica simbólica moderna que en su época no existía. ¿Sí? Entonces, en lo literal, Freud suscribiría una posición contraria, una posición bien cientificista en el sentido de la empiria. ¿Sí? Me entusiasmé con tu pregunta, perdón, pero es un tema que me encanta. Bueno, ese es un ejemplo de digamos, cómo hacemos ciencia. Discutimos una idea y damos argumentos. ¿Sí? El argumento mejor, yo no sé cuál es el argumento del colega, ¿verdad? Pero yo discutiría esos argumentos, como los planteé hoy acá, y después cada uno toma posición por el que más le gusta o le cierra. No es que haya un error, necesariamente no es un error. Me parece que es una lectura que está basada en un principio que yo no acuerdo. ¿Pero? Bueno, vamos al repaso. ¿Tu pregunta era? Diferencia entre el nombre del padre y su nombre. ¿La relación a qué lo preguntas? ¿A ubicarme el texto, problema? No sé si lo tengo que decir así, es una conclusión mía, pero hay un paralelismo en los tres tiempos que ubica Lacan y ubica Freud para situarse como recorrido crítico, en donde el nombre del padre, velado, que se devela, que conoce toda su lógica dentro de la fórmula lacaniana, se podría equiparar a Freud en relación al superdo, lo que tiene con la ley que permite después la visión de objeto y el tema sanguíneo. Bien, en ese contexto vamos a... parece que hay que establecer una diferencia entre Freud y Lacan en el punto donde para Freud los complejos son constitutivos de la personalidad, del aparato psíquico, complejo de captación, complejo de Edipo, complejo fraterno, complejo de destete, ¿no? etc. Pero fundamentalmente el complejo de Edipo, que es el clásico, porque lo llama nuclear de la neurosis, ¿no? Complejo nuclear de la neurosis. Lacan lee a Freud con instrumentos, como ubicamos alguna vez, lo lee con antropología, con lingüística, con lógica matemática, y entonces Lacan nos sigue un poco el modelo del cuentito del Edipo. Viene papá, le dice a mamá tal cosa, entonces el nene le pasa tal otra. Sí, está bien, puede suceder o no en la realidad, puede ser parte de una descripción o no, es como el estadio del espejo. ¿Sí? Todos los nenes se miran en el espejo y un día dicen, pero yo no sé, ¿verdad? Es posible verificar eso, ¿no? Y cuando no había espejos y en los ciegos no hay ellos, entonces con el estadio del espejo se da cuenta que el cuentito que nos arma la escena nos permite
representarnos imaginariamente cómo es la cosa, pero en realidad Lacan cómo lo piensa, como estructuras. Pero ¿cómo lee Lacan el Edipo de Freud? Lo lee con el concepto de metáfora paterna. Y entonces el significante del nombre del padre no es nadie, es un significante que está inscrito en lo simbólico de cada quien, o no está inscrito, ¿no? Y ya veremos sus consecuencias. Si está inscrito, el nombre del padre opera interpretando la versión del deseo de la madre, ¿sí? Tanto en Freud como en Lacan nosotros podemos suponer, y en otros autores que lo han tematizado mucho mejor también, que la versión inicial, la primera versión del deseo de la madre es la versión enigmática, ¿no? Que es la pregunta: ¿qué quiere el deseo? ¿Qué quiere la madre? Desde la perspectiva del niño, ¿cuándo aparece? ¿Qué quiere la madre? Y cuando no está todo el tiempo con el que se va, viene, entonces él que hasta el momento, ahí estamos en el cuentito, ¿no? Él que hasta el momento tenía una representación de que era lo más interesante para su madre y lo único que le importaba, la va a ir y venir, y dice: ¿qué quiere más allá de mí? Bueno, ¿cómo piensa Lacan eso estructuralmente? Es que es el nombre del padre, el significante del nombre del padre, el que le da una razón, un nombre a ese deseo que le hace ir y venir. Es el primer, si va y viene, por el nombre del padre operó, pero desde la perspectiva del niño, el primer tiempo del Edipo, el padre no está. ¿Qué hay desde la perspectiva del niño? En el primer tiempo está la madre y él y lo que quiere la madre. ¿Qué quiere la madre? Sea lo que sea el objeto de deseo de la madre. Primero era él, ¿no? Relación diádica, ideal, mamá y yo. Y el padre andaba por ahí. ¿Y este tipo quién es? Un tipo copado, está acá, viene, jugamos un poco, todo bien, pero no cuenta. Hasta que en el segundo tiempo el padre dice: no, para, déjalo llorar, vos te quedás en la cama y vos te vas conmigo a lo que sea, ¿sí? Entonces, ahí, desde la perspectiva del niño, el padre aparece como representante de la ley, ¿sí? Ahí es donde entra en juego el concepto del nombre del padre, pero no es que en el primer tiempo no estaba. Si la madre va y viene, es porque el nombre del padre operó. Desde la perspectiva del niño, no cuenta recién en el segundo momento, ¿se entiende? Entonces, pero en la estructura, si hay esa ida y venida de la madre que pone una razón para su deseo más allá del niño, quiere decir que el nombre del padre ha operado. ¿Okay? Entonces, la relación con el super-yo. Lacan no habla de instancias psíquicas. No hay aparato psíquico para Lacan. Ya no es una idea de Lacan, es una idea de Freud. Pero, ¿lo vieron a Lacan hablar de aparato psíquico? No hay aparato psíquico, porque el aparato psíquico estaría dentro de algún lado. Para Lacan, el aparato psíquico no existe como tal, porque el lugar donde están los significantes es en la estructura, en A mayúscula. ¿Sí? Es el lugar A mayúscula que luego vienen algunos otros, mamá, papá, y que representan, encarnan, como dice Lacan, de diferente manera. ¿Sí? Entonces, para Lacan, la voz, el super-yo, se transforma en otra cosa, no es una instancia psíquica, es la voz. La voz de la orden, ¿no? Del mandato, lo que se llama el mandato super-yoico. Tú puedes, tú no puedes, ¿no? ¿La voz de quién? De nadie, es la voz del significante. No importa quién haya pronunciado o no esas palabras que quedaron marcadas en la subjetividad de alguien y determinan su vida de determinada manera, ¿no? Están marcados dentro de lo simbólico. Exactamente. En principio sí. Después complejizamos, pero ahora digamos así. Entonces, Lacan lee el Edipo con dos conceptos: la metáfora paterna, donde se trata de significante, el significante del nombre del padre, el significante del deseo de la madre, el significante del niño y el falo, ¿sí? Como la significación producto de esa metáfora, como toda metáfora que produce una significación.
Y por otro lado, con los 3 tiempos del Edipo. ¿Por qué? Porque que la estructura sea sincrónica, a qué me refiero a la metáfora. La metáfora es sincrónica, ¿no? Un hombre padre se inscribe y se inscribe, opera metafóricamente interpretando el deseo de la madre, sustituye y significante por otro. Eso es sincrónico. Ahora, esa sustitución metafórica tiene efectos en una diacronía que podemos verificar. Esos son los 3 tiempos de vida, ¿sí? Que terminan en el último tiempo, con, como dice Lacan, el niño se lleva los títulos en el bolsillo. ¿Qué títulos? Los títulos simbólicos para el día de mañana poder hacer en el encuentro sexual con otro ser sexuado lo que no pudo con mamá o papá. ¿Sí? Sí. Estos no, de acá para afuera. Eso es lo que Freud hubiera llamado nacimiento de la exogamia, ¿sí? En el mito de Totem y Tabú, en el mito del Edipo. ¿Sí? En relación a tu pregunta, hay a veces nos resulta fácil traducir un concepto lacaniano en uno freudiano. Y en esa traducción, vale esto, hacemos lío, porque a veces lo hacemos para tratar de acercar, ¿no? O sea, lo que ya tiene Freud, bueno, empieza a acercarle el concepto lacaniano a algo, pero hay que marcar las diferencias, porque no son una cosa. Sí, si lo único que hizo Lacan es llamar de una manera diferente a lo que Freud llamó de otra, pero no sirve para nada, ¿no? El punto es la concepción novedosa que introduce respecto de cada uno de esos conceptos. Bueno, ahí habría que seguir. En el escenario 5 la cosa queda un poco ahí, ¿sí? Que es hasta donde nosotros trabajamos con ustedes. Pues habría que seguir, porque un poco lo que Freud plantea que es discutible, que me parece que Lacan luego le va dando vueltas al problema de lo que es la sexualidad femenina, la salida del Edipo, el conflicto con la comunidad, etcétera, que plantea Freud. Pero Freud plantea es un poco como no logra resolver, no es un problema teórico. El problema teórico para Freud se trata de castración o envidia del pene. No cabía la castración o envidia del pene. Esas son las salidas del Edipo. Entonces, la niña, la salida del Edipo queda vinculada al padre. Entonces, un poco lo que Freud dice, el primer marido es el sustituto del padre, el segundo es el verdadero. ¿Por qué? ¿No? El segundo puede ser otro más, o ninguno puede ser un sustituto del padre, ¿no? Entonces, el problema es el prejuicio freudiano, diría Lacan, de la roca viva de la castración, ¿no? Que es algo que Lacan no plantea como un límite, ¿no? Para nadie, porque la castración no está vinculada a la salida del Edipo, sino que está vinculada a la estructura del lenguaje, ¿sí? Entonces, en esto Freud hace una distinción que tiene sus complicaciones, que Lacan resuelve de otra manera, en términos de que no hay relación sexual, no hay proporción sexual para ningún ser hablante, en el sentido de la adecuación plena entre los sexos y en el sentido de que alguien saldría de una relación sexual siendo plena y seguramente hombre o mujer. Eso puede ser una ilusión. Ilusiones de unión, de fusión, de roles sexuales plenamente satisfactorios existen siempre, eso por supuesto. Ahora, nadie sale de allí con una identificación que le defina o designe su rol, sino que la construcción de la sexualidad, justamente por eso, es extremadamente más compleja, ¿no? Sí. Una pregunta que no es a través de la relación que hace un poquito más de la cantidad, digamos. Yo estoy teniendo un problema con el tema del final del texto, porque... ¿Qué texto? ¿De Jaspers o el mío? El título. Los problemas de que Jaspers es más claro. No sé qué toma la cuestión de personalidad y la destrucción de razón.
¿Qué dice? ¿Cuál es la parte del... La parte como que, claro, el último párrafo que dice como que al final, según entiendo yo, como que al final la noción de personalidad de ella no le resultó como suficiente para explicarlo, y como que la termino buscando como otro autor, y ahí como que me... Está bien. Sí, entendí bien. Ok, sí. No, el tema es así. El problema que encuentra la Karen Jaspers es que en este dualismo que arma Jaspers, desarrollo de la personalidad o proceso, la patología, ¿cómo se explica? Como una continuidad vinculada con la personalidad, que por ejemplo alguien era de chiquito era susceptible, desconfiado, orgulloso, etc. Empieza a crecer, a desarrollarse, se vuelve cada vez más y continúa y termina delirando como un paranoico. ¿Sí? Eso es la continuidad del desarrollo de la personalidad. Y por otro lado está el proceso, es decir, alguien que tiene una vida, ¿no?, de determinada manera y un día acontece algo, ese proceso heterogéneo a la personalidad que es extrínseco, que no tiene que ver con la personalidad, sino que ocurre, ¿no?, de un lugar extraño a la personalidad, y eso rompe con la personalidad vigente y arma una personalidad nueva. Ese es el proceso. Entonces lo que Lacan dice, bueno, bien, pero esto no me da cuenta del caso clínico que él está analizando en ese momento, que es el del ME, ¿sí? Su famosa paciente de su tesis de doctorado. Bueno, lo que dice, el concepto de reacción de la personalidad entendido como desarrollo de la personalidad y el concepto de proceso como ruptura de la personalidad no dan cuenta de lo que yo veo en este caso clínico. Y entonces ahí recurre el concepto de reacción de otro autor, que es Krishna, ¿sí? Que nosotros no vamos a trabajar, ya es entrar en un detalle de la historia de la psiquiatría, en especial de lo que llama la caracterología, que ya nos iríamos del tema, no es lo más relevante. Está puesto ahí, bueno, para que sepan que existe y que eso un poco explica la ruptura de Lacan con Jaspers, que es algo que vamos a ver luego cuando lean el seminario 3. Cuando veamos psicosis, se vean que ahí Lacan dice que no hay psicogénesis, que no hay personalidad, ¿no? Es decir, hay que poder hacer el lazo entre una cosa y la otra. Pero esto es un detallecito así que nadie le va a preguntar en la universidad, ¿no? Es como, bueno, está bien, duda intelectual. ¿Alguna otra pregunta? Para el parcial está... ¿Sí? Sí. Entre... ¿De qué texto carga? De Muñoz. Los Muñoz se meten con cada cosa. A ver, en este momento es un poquito complicado hacer esa distinción porque todavía no trabajamos ni siquiera muy bien el concepto de deseo, ¿no? A ver, para decirlo muy rápidamente, el deseo siempre supone una falta, ¿no? Si hay deseo de algo es porque ese deseo está motivado, causado por una falta. El goce de la madre supone la plenitud, es decir, tomar el niño como un objeto pleno que la satisfaga. ¿Sí? Esa es la distinción que habría que hacer por ahora. Nada más. Después, el concepto de goce es bastante más complejo y a medida que se puede iremos diciendo algunas cosas más, pero es un concepto de Lacan que aparece bastante más tarde que los textos que estamos viendo ahora. Por ahora, como ustedes se queden con los términos del seminario 5 o 6, está perfecto. Sí. En el texto de Jaspers, él habla ¿De? Jaspers, él habla sobre la importancia de comprender y dice que comprender es un límite y a partir de ese límite empiezan a explicar lo que es la vida. Entonces yo quiero preguntar si está bien decir que los procesos patológicos por ahí no los podemos entender por
empatía, digamos, se explican o... Sí, perfecto, eso es lo que plantea Jasper. Es decir, Jasper proviene de una tradición filosófica que es la de Dilthey, que Dilthey había distinguido entre las ciencias del espíritu y las ciencias naturales. Las ciencias del espíritu son las comprensibles, yo las puedo comprender por empatía, ¿no? Como dice Jasper, ponerme dentro del otro y sentir lo que le pasa y aprenderlo empáticamente o racionalmente. Es decir, se le acaba de morir alguien, está triste tirado en la cama y no tiene ganas de comer. ¿Es comprensible o no? Sí, es comprensible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entiendo ese estado anímico, ese estado psíquico? Como un desarrollo de la personalidad y como una reacción de la personalidad a determinado acontecimiento. Entonces, yo puedo comprender hasta que no comprendo más. Cuando no comprendo, encontré un límite. Y ahí es donde entra el concepto de proceso y lo que se explica. Para Dilthey, las ciencias naturales se explican, las ciencias humanas y sociales se comprenden. Ahí entra la oposición comprensión-explicación. ¿Sí? Yo quería preguntar, no sé si es así, la parte de conclusión de la pregunta del padre y después, analizado eso, ¿cómo es que funciona solamente en el grafo del deseo en solo un primer piso, no en los dos? Todavía no. Conclusión del nombre del Padre es algo que nosotros vamos a ver específicamente cuando veamos psicosis. ¿Sí? Entonces, por ahora lo que nosotros estamos trabajando son nociones básicas, ¿no? Entonces, metáfora paterna, 3 tiempos del Edipo, como lectura del complejo freudiano, ¿sí? Y después los accidentes que en ese registro pueden acontecer, como dice Freud, como dice Lacan, los iremos viendo a medida que veamos las patologías que responden a ese problema. ¿Algo más? ¿No? Bueno, está bárbaro todo para hacer. Nos vemos mañana, suerte. Es fácil, La diferencia entre yo que y yo voy en el exterior del espejo. Entre El yo que y el yo voy en el exterior del espejo. ¿qué pasa? No sé distinguiéramos durante el exterior del espejo. En francés sería el je y el moi, ¿no? El yo je y el yo moi. Bueno, en francés tenemos esos dos pronombres personales que en español no tenemos. Entonces, a veces es una complejidad, ¿no? Porque, por ejemplo, para decir yo hablo en francés, debo decir moi je parle, ¿no? Y no es yo, ¿sí? Entonces, ¿qué valor tiene? Tiene un valor gramatical. El moi denuncia, se refiere al sujeto del enunciado. ¿De quién se habla en ese enunciado? El perro tiene hambre, ¿de quién se habla? Del perro. Yo tengo hambre, ¿de quién se habla? De mí, de yo. ¿Sí? Es el sujeto del enunciado, mientras que el ye es el sujeto de la enunciación, es la posición del hablante en ese enunciado. ¿Sí? Nosotros no tenemos esa distinción gramatical, no hay término gramatical en español para representarlo, pero porque nosotros tenemos lo que se llama sujeto tácito, que en francés no existe. ¿Sí? Entonces, en el estadio del espejo, el que se constituye es el moi, ¿sí? Es el yo, es a partir del momento en que el niño, en ese esquema ideal, identifica su imagen en el espejo, o la imagen del espejo, no necesariamente, sino la imagen del semejante, que le da esa ilusión que llamamos yo. ¿Sí? El ye, entonces, no es producto del estadio del espejo. ¿Sí? El ye, podríamos decir, es el sujeto que no es el yo. Para hacer una primera distinción, después habría que mejorar. ¿Sí? En los esquemas ópticos, el ye podría ser el ojo, ¿sí? Que está mirando
en el espejo cómo el yo se constituye. Sí, está perfecto. A ver, tengan en cuenta que esa es una distinción que Lacan hace a partir de dos conceptos que están en Freud y que Freud están medios confundidos. ¿Sí? Por momentos no se sabe muy bien, cuando Freud habla de yo ideal y de yo de qué está hablando, porque además en alemán se escribe ideal o ideal. Entonces hay veces parece que Freud se confunde o quien transcribió los textos no se sabe, ¿no? Entonces ahí en Freud es una confusión respecto a esos términos. Para ordenar eso, Freud recurre a la distinción entre los registros, que recuerden, hemos planteado al comienzo, que son tres registros fundamentales para ordenar los conceptos. ¿Sí? Entonces, el yo ideal corresponde a el producto del estadio del espejo, es imaginario. El ideal del yo, en el que el espejo es, podríamos decir, el espejo. El otro con mayúscula, es decir, el lugar del lenguaje, un término del lenguaje que es el que sostiene esa identificación. Por ejemplo, acá dice, el ideal del yo corresponde a ese lugar del otro que viene a representar el adulto, que tiene al niño frente al espejo, y dice, qué lindo el nene del espejo, ¿no? Es decir, términos simbólicos, no es el adulto, ¿no? Son las palabras, los significantes que ahí operan como sostén de esa identificación imaginaria. El ideal del yo es un modelo que se el padre o madre con sí, realmente eso es verdad, el sufrimiento que tiene como forma, digamos, poner eso Piensen que el yo ideal se escribe I minúscula de A minúscula, ¿sí? I minúscula, A minúscula lugar. Minúscula en general para Lacan representa imaginario. ¿Sí? Yo ideal yo mayúscula, I mayúscula de A mayúscula, ¿sí? Simbólico. Es como ayuda a memoria.